son más de 14.000 millones de dólares que están paralizados, dólares en inversiones que están paralizados en nuestro país, producto quizás en partes por la forma o la falta de experiencia para poder ejecutar una serie de proyectos, elaborarlos y finalmente ponerlos en marcha. Pero vamos a conversar de este tema con el presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN, el señor Gonzalo Priale. Muy buenos días, señor Priale. Buenos días. Bien. Bueno, son 14.000 millones de dólares paralizados en inversiones, y hay 60 grandes proyectos en infraestructura y minería paralizados también. ¿Cuál es el factor? ¿Simplemente el hecho de que aquí no se sepa ejecutar bien los proyectos para poder sustentar, por ejemplo, el SNIP? ¿Falta de experiencia en la labor de los funcionarios? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en primer lugar, trabas burocráticas, 12.000 millones, sino 41.000 millones. 41.000 millones, disculpe, sí, efectivamente, eso es, 41.000 millones. Proyectos paralizados o postergados o retrasados, tanto en infraestructura como en minería y energía. En el caso de minería, el tema es que se dictó la ley de la consulta previa y hasta ahora el gobierno no encuentra la forma de implementarla, y eso se ha vuelto una verdadera traba eterna y no se soluciona. Y se retardará con tanta renuncia que está efectuándose en estos momentos si no renuncia también el propio ministro de Cultura. La verdad, desde el día 1, cuando se dictó la norma, yo pensé que esto iba a ser una traba gigantesca, porque a la hora de aplicarlo iban a surgir una serie de inconvenientes sobre quiénes deben ser consultados o hasta qué punto llega la consulta, y por otro lado se percibía el potencial riesgo de que se volviera una de las trabas más fuertes a la inversión minera y energética, y efectivamente ha sucedido así. En ese momento no quisimos mencionarlo porque hubiera parecido sumamente negativo, pero ahora que a la luz de la experiencia se nota que la parálisis se está produciendo, bueno, ya es hora de tomar el toro por las astas y encontrar soluciones. Pero al respecto, señor Gonzalo Priale, ¿qué se plantea, no? Porque de todas maneras el tema de la consulta previa es algo que se discutió, que tuvo cierto consenso, ¿no es cierto? Se dio la norma, evidentemente por ser un tema un poco nuevo en el país, surgen estos problemas, pero ¿qué soluciones habría que plantear en todo caso para hacer esto más efectivo? Pero es que la solución está en manos del propio gobierno, ellos son los que implementan este asunto, y en otros países el gobierno entrega la licencia social y la tramita, no lo obliga al privado a pasar por esos trámites. Sin embargo, acá se prefirió que el privado haga su propia gestión. Bueno, eso se puede hacer, pero como en la práctica eso se ha vuelto tierra de nadie, no está delimitado, e incluso ahora hay una renuncia de un viceministro al respecto. La verdad es que uno se pone a pensar y da la impresión que la intención detrás de esto desde el inicio hubiera sido plantear una traba tan grande que los proyectos quedaran relegados. Es que en el Perú hay gente que por ideas extremistas, ambientalistas, mal orientados, tratan de paralizar la inversión. Por otro lado, en el caso de proyectos de inversión en infraestructura, hay una serie de proyectos que están a la espera de tomas de decisión y avances en el proceso de los concursos, y esto tampoco está caminando. En otras palabras, el gobierno no logra mostrar resultados. Y eso no se soluciona creando una comisión o declarando en emergencia o hablando de una reforma. Es decir, tenemos un grave problema en seguridad, y la solución, ¿cuál es? Hablar de la reforma de la seguridad, eso después se queda en puras palabras, no da resultados. Por ejemplo, si es que hay una traba para una obra, en el caso de La Chira, una licencia que debe dar la municipalidad, esa traba se resuelve en la municipalidad, no creando una especie de superestructura de ministros en un comité con un nombre pomposo como Destraba, o comité de acompañamiento de las inversiones, cuando en realidad los temas están en las manos de los funcionarios de las municipalidades, de los funcionarios de tercer y cuarto nivel de los ministerios, que parece que no obedecen las órdenes de los ministros, porque nos consta el interés que tienen los ministros en que estos procesos salgan, pero no logran resultados porque su propia gente no les responde, porque tienen temor a tomar decisiones y después ser perseguidos. Y esto no se está solucionando. Señor Priale, y desde el punto de vista de los empresarios en cuanto a... ocurren, sí. y no escaparnos creando comisiones o anunciando reformas gigantescas, como por ejemplo ponernos a hablar de una reforma del Estado. Eso es sumamente ampuloso, es inmenso.
probablemente podríamos hablar de una reforma del Estado hasta el año 3000 y no empezaría. Las cosas se hacen una por una, resolviendo cada uno de los problemas donde corresponde. Y en cuanto a las demoras que también hay para las concesiones de grandes infraestructuras, ¿no? Aeropuertos, puertos, en fin, los terminales el tema de expropiaciones, marítimos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí en esta demora para concesiones? Un factor fundamental es el tema de las expropiaciones. Hay un proyecto de ley que está en manos del Congreso, si no me equivoco, ya cerca de medio año, y no logran sacarlo adelante. El Ejecutivo ha actuado con diligencia, ha presentado un proyecto interesante, pero está trabado en el Congreso y parece que a nadie le interesará sacarlo adelante, porque lo que ocurre es que hay obras que están paradas años por falta de completar las expropiaciones necesarias para que las obras se puedan construir. ¿Expropiaciones, por ejemplo, de qué tipo? Es el del aeropuerto Jorge Chávez. Ese es un problema burocrático que se puede tener. Pero volviendo al tema de este retraso que también estaría fomentando el no poner en marcha la consulta previa, este es un problema que ya está rebasando los límites políticos, porque como usted lo acaba de señalar y recordar también, el viceministro ha renunciado, junto con él han renunciado otros funcionarios. Esto va retrasando porque justamente no se ponen de acuerdo en esa lista que debería de integrar en qué lugares se hace la consulta y en qué lugares no. Hay una comisión, un grupo de personas encargados de definir esto. ¿Esto no debería ser parejo para todo el país? No, es que, claro, lo que pasa es que ha habido pues visiones ideologizadas que planteaban, por ejemplo, que la consulta se haga con las, entiendo, comunidades quechuas, que es, bueno, básicamente millones de peruanos. Habría que consultar todo en todo momento, pero no solo eso. Eso es exagerado, pero no es solo eso. También hay el caso de proyectos que ya tenían la licencia social obtenida en el régimen anterior, que ya estaba completado el trámite, y sin embargo no saben qué hacer ahora, si darlo por terminado el asunto y que continúe el proyecto, o volverlo a pasar por la consulta porque ahora hay una ley nueva. O sea, no atan ni desatan. Esto es un empantanamiento tremendo. Y da pena ver la cantidad de proyectos de inversión minera y energética que se están dejando en el olvido, se están quedando, y los inversionistas no pueden pasarse años esperando que se le abra alguna oportunidad, y más bien pueden irse a invertir en otros países donde no les complican la vida de esta manera. Bueno, lo cierto es que repetimos, 41.000 millones de dólares en inversiones, en proyectos de inversión que están retrasados, paralizados, según pues llama la atención el señor Gonzalo Prealé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, a quien agradecemos por su participación, muy amable, señor Prealé. Gracias a ustedes. Okay.